Vamos a mirar primero en detalle una de las noticias más importantes en mucho tiempo. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro, decidió transmitir en vivo y en directo por los medios de comunicación abiertos el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros. Duró casi 6 horas el tensionante Consejo de Ministros que fue, reitero, transmitido por el Gobierno Nacional por los medios públicos. El encuentro estuvo protagonizado por varios reclamos de integrantes del gabinete sobre el nombramiento de Armando Benedetti en uno de los cargos más cercanos al presidente Petro y el de canciller de Laura Sarabia. La escalada de violencia que está afectando al país, el estancamiento de la llamada paz total y la falta de articulación entre las entidades del Estado fueron algunos de los puntos que quedaron en evidencia, además de los fuertes cruces, las fuertes tensiones que hay entre el mismo equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro. Santiago Ángel, un resumen de lo que ocurrió ayer en esa transmisión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. Buen día. William, buenos días. Pues absolutamente impredecible lo que ocurrió ayer durante esta alocución, que en primer lugar fue una alocución, así se anunció por parte de Palacio a la prensa y así comenzó con la transmisión obligatoria por parte de los canales de televisión privada, más o menos desde las 5 de la tarde hasta las 7:40 de la noche y luego por la transmisión de las redes sociales del gobierno y de todos los medios de comunicación más o menos hasta las 11 de la noche. El presidente, un poco en tono de campaña del 2026, dijo para comenzar que iba a hacer la mayoría de estos consejos de ministros transmitidos de esta forma hacia toda la sociedad. Quizás eso se vaya a tener que replantear, como lo dijo Jorge Rojas, el director del DAPRE, porque fue un verdadero desastre. Fueron 2 horas de una larguísima intervención del presidente Petro en la que recorrió la historia de la independencia, citó varias veces a Gabriel García Márquez, habló de Bolívar, habló de su pelea con Trump. Le doy, por ejemplo, una frase. Bolívar le dijo en ese momento al rey que no, y ahora yo le digo al rey actual que no, y mi gobierno se asusta. Y esto con un principal derrotero que era pasarles cuentas a todos los ministros por el incumplimiento de 146 de 193 metas que se pactaron con toda la sociedad en total. Le llamó la atención al ministro de Educación, Daniel Rojas, porque llegó tarde. Le llamó la atención a la ministra de Vivienda por incumplimientos en su sector, al ministro de Defensa por incumplimientos en su sector, y también dio noticias, grandes titulares de prensa. Por ejemplo, en medio de esa primera intervención, el presidente le dio la orden al ministro de Minas, Andrés Camacho, para que se coordinara con Jorge Roa, presidente de Ecopetrol, para vender la operación del gobierno colombiano en operaciones de fracking en Estados Unidos. Y también aceptó el error del trino del fin de semana sobre el ELN, que además ya tiene una denuncia por violar la ley de inteligencia contra el propio presidente de la República. Se me pasó, fue un error, casi nunca me pasa, pero esta vez se me pasó la publicación de las coordenadas exactas del ELN en el Catatumbo. Y luego de eso, pues el desastre, cuando abrió por primera vez el micrófono a los ministros, tomó la palabra la vicepresidenta Francia Márquez y empezó a quejarse de lo que era obvio, la presencia al lado izquierdo del mandatario, de Armando Benedetti como jefe de despacho posesionado, y también con mucho énfasis de Laura Sarabia. Vinieron las intervenciones de Susana Muhammad, de Daniel Rojas otra vez, de Gustavo Bolívar, de Alexander López, todos quejándose de la presencia de Benedetti y de la presencia de Laura Sarabia. Finalmente, así terminó el Consejo de Ministros, con varias renuncias sobre la mesa. La vicepresidenta dijo 2 veces: yo lo acompaño hasta donde usted lo decida, pero mi renuncia está sobre la mesa. Y en esos términos, el presidente dijo que había sido pues un error. Jorge Rojas, también del DAPRE, dijo que había que recalcular la estrategia. Laura Sarabia puso un trino después y hoy no sabemos qué pasa en el equipo que tiene el timón del gobierno en Colombia, William. Muy bien, tremendo lo que ha ocurrido con ese Consejo de Ministros. Santiago, gracias. Volveremos ya más adelante en detalle para conocer y escuchar nuevamente las voces de lo que fue ese Consejo de Ministros transmitido en vivo por los medios de comunicación. Como un reality show o una casa estudio, así calificaron algunos sectores políticos el candente Consejo de Ministros, en el que cuestionaron al mismo presidente Gustavo Petro por la llegada de Armando Benedetti al gabinete. Daniel, ¿cuáles han sido las reacciones más importantes que se han dado en las últimas horas en torno al Consejo?
Hola William, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo, la FM desde el Congreso de la República. Hoy son infinitas, son muchas las reacciones luego de este polémico Consejo de Ministros televisado por orden del presidente Gustavo Petro. Los sectores políticos han dicho básicamente o coinciden en que prácticamente fue un circo lo que ocurrió ayer en el Palacio de Nariño en cabeza del jefe del Estado. Como bien lo contaba Santiago hace algunos instantes, digamos, el Consejo de Ministros estuvo enmarcado principalmente por las críticas que recibió de algunos de los ministros del presidente Petro por la presencia de Armando Benedetti en el gabinete, y también las pullas a Laura Sarabia, la nueva canciller. Fue completamente inconveniente, es lo que señalan estos sectores políticos. Dirigentes aseguran que la reunión de las cabezas del Estado no puede convertirse en un reality show. Así lo señala el representante Andrés Forero del Centro Democrático. Escuchemos. Ante la evidente falta de resultados concretos, el presidente Gustavo Petro ha decidido convertir su Consejo de Ministros en un reality show. Y en medio de ese dudoso espectáculo, pudimos ver cómo hay una división al interior del gobierno a propósito de la inexplicable y desvergonzada llegada de Armando Benedetti al gabinete, y adicionalmente queda en evidencia el tipo de liderazgo tóxico que ejerce Gustavo Petro, responsabilizando de todos los desastres del gobierno a sus ministros y lavándose olímpicamente las manos. El Consejo de Ministros fue prácticamente una casa estudio, así lo calificó el senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón. El Consejo de Ministros no puede volverse una casa estudio. Sus asuntos son reservados, son de planeación de la nación, por supuesto de diferencias, pero que se resuelvan internamente. No son asuntos públicos. La nación debe mantener una unidad independientemente de las diferencias que puedan tenerse internamente. Definitivamente esto no se había visto. Desde el Partido Conservador, el senador Germán Blanco dijo que es una vergüenza lo que ocurrió con este Consejo de Ministros que lideró el presidente Petro. Y ya está acostumbrando el país al juego amigo. Se disparan unos y otros como si fuera un juego y no sucede absolutamente nada diferente. Y van acostumbrando y adormeciendo el país, y mañana amanecemos con un escándalo distinto. Da vergüenza que, habiendo hecho públicas esas reuniones o consejos de gobierno o de ministros, pues el país entero tenga que observar ese espectáculo. Desde el Pacto Histórico, William, respaldan pues que el presidente Petro haya abierto al público este Consejo de Ministros. Dicen que es un ejercicio importante para que la ciudadanía vea pues cómo está funcionando el gobierno nacional. Pero me llama la atención que dicen, por ejemplo, el representante Heráclito Landines pidió la renuncia de aquellos que no respaldan las decisiones del presidente, como por ejemplo la llegada de Armando Benedetti al gabinete. Esto dijo el representante Heráclito Landines del Pacto Histórico. Hay manifestaciones de algunos ministros y de la vicepresidenta en contra de las decisiones de gobierno. Pero si hay alguien que está en contra de las decisiones de un presidente de la República, lo más conveniente es que se aparte del cargo y no esté en este gobierno el presidente Gustavo Petro. Hablamos también con el senador Antonio Correa, él es del partido de la U. Escuchemos. Con respecto a la crisis, porque miembros del gabinete reclaman la presencia o no de la doctora Laura Sarabia y el doctor Armando Benedetti, el presidente Petro tiene sus razones, el gobernante es él tiene sus razones para darles una oportunidad de que estén en su gobierno, y él las ha expuesto, y por supuesto que su grupo de equipo de gobierno debería estar acompañándolo en las decisiones de gobierno que se tomen. Y finalmente, William, el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical resume prácticamente lo que sucedió con el Consejo de Ministros, en que todo esto demuestra la desorganización en la que está el gobierno nacional y el caos precisamente que todos vemos en el país. Esto digo. Primero entiende uno por qué el país está descuadernado, por qué la crisis en el sector de la salud, de la construcción, de la vivienda, de la seguridad. En el Consejo de Ministros que acabamos de conocer no existe un norte, no hay guía, no hay procedimientos que establezcan un orden lógico del seguimiento a temas, metas, compromisos, que es lo que corresponde. Finalmente, pues hay muchas reacciones también en redes sociales. Por ejemplo, el expresidente Iván Duque también escribió un trino muy fuerte diciendo que qué bueno sería que se transmitiera de la misma manera las más de 7 reuniones con Nicolás Maduro o las alucinantes sesiones de diplomacia de las 3 de la mañana que casi nos llevan al país a la quiebra.
También hay una reacción de Claudia López, posible candidata presidencial, pidiendo respeto por Colombia. Habla de una incompetencia sin límite por parte del gobierno y de un show que los ciudadanos no se merecen. Y finalizo este informe con esto, William. También hay una polémica porque hay algunos sectores políticos que advierten que podría haber sido ilegal esta decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de abrir al público televisado este Consejo de Ministros, basándose en la Ley 63 de 1923, que parece que está vigente, porque en su artículo 9 plantea que las sesiones del Consejo de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas y no podrán revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto en materia de consulta, lo que deja entrever que posiblemente entonces esta decisión de Petro de mostrar al público cómo se adelanta un Consejo de Ministros, pues es completamente ilegal. Continúan, por supuesto, las reacciones en el Congreso y en diferentes sectores políticos con respecto a esto que sucedió y estaremos muy pendientes para contarlas, Luis. Estaremos muy pendientes, Daniel, muchas gracias. Ha dado para todo ese Consejo de Ministros. Ya volveremos con este tema que vamos a conversar a fondo aquí en la mesa de RCN. Entre tanto, revisemos otras noticias importantes.